Añoranzas de electricistas, de Víctor Manuel Sánchez. La historia de los electricistas nos permite encontrar una trayectoria política de su presente. Comenzamos. Bueno, buen día. Lunes de nuevo. Añoranzas de electricistas. Y estamos con este texto. Me gustaría enseñar que estamos con este, pero pues es completamente diferente porque se nota cómo estaba. Era un tamaño tabloide, un tamaño pequeño, lo más grande del tamaño de la revista Lux. Y recomendando que practiquemos. En realidad, además de esto, que si uno lo revisa, parte importante, digamos lo esencial, lo básico, está en los estatutos. Lo básico está en los estatutos. El estatuto marca propiamente la idea que acá se estaba retomando. La propuesta fundamental que está aquí en línea de conducta que debemos seguir los obreros, que hemos abrazado el ideal sindicalista como medio de lucha. Está en los estatutos, entonces es no solo conocer un poco de la historia del Sindicato Mexicano de Electricistas, que ha sido nuestra intención al desarrollar, al crear estas añoranzas de electricistas. Por ejemplo, podríamos, una de estas, revisar los artículos que se escribieron de diciembre de 1915 al abril de 1916, que abarcan los 4 números. Yo creo que lo vamos a hacer, una añoranza, indicándoles qué artículos hay, qué se escribieron, qué idea nos queda de lo que es rojo y negro en su origen. Y bueno, recordando que tenemos que hacer la historia, y por eso enseño a cada rato la portada, porque esto es historia, estas añoranzas de electricistas y las recomendaciones. Se hacen otras historias, comenté cómo hay pues de modo se tiene que decir compañero, porque no tenemos que tener distingos, que es lo que nos dice eh, Ernesto Velasco en este artículo. Compañero que se liquidó y que en ese sentido está en una línea de conducta diversa, diferente. Pero lo que lo he mencionado es porque leyendo, extrayendo, imprimiendo este artículo de Ernesto Velasco, se asume como historiador del ESME mintiendo. Él roba, insisto, roba de aquí, de este o del otro tomo editado, o 2 ediciones, insisto,
La portada del otro, recuerdo, no lo encontré, pero están obreros de Necaxa. Están encima de una gran tubería y se nota esos obreros de Necaxa, eh, peones, eh, indios de la Sierra Norte de Puebla, con sus ropas de manta, blanca por supuesto, y se ve que están trabajando en la instalación de las grandes tuberías de la presa, de la presa o del sistema hidroeléctrico Necaxa. Entonces, César Sánchez, burlándose de nosotros, burlándose de todos los del ESME, diciendo que es un gran historiador, descubrió cuando lo sacó de aquí. Insisto en esto porque en realidad nadie conocíamos Rojo y Negro. Es más, no sé cuántos sabían que existió el periódico Rojo y Negro. No soy modesto, efectivamente, no lo soy, pero tampoco estoy presumiendo. Encontré el periódico Rojo y Negro de casualidad. Lo estuve guardando, el tomo donde estaban los 4 números de Rojo y Negro, también estaban los 4 números de la posterior revista del ESME, Electro Unión. Ambas no eran conocidas por sus contenidos, por sus portadas. En algunos artículos de la revista Lux de los años 20, cuando el sindicato cumple 25 años, ahí sí, por ejemplo, aparecen las portadas de Rojo y Negro y de Electrounión. En algunos artículos de Luis R. Ochoa se llega a mencionar que hubo esos dos periódicos, en especial Rojo y Negro. Pero ¿qué contenían? ¿Los podíamos leer? No, solo hasta, creo, podría decir, a los 25 años del ESME, esos viejos compañeros que guardaban sus ejemplares, los mostraron, permitieron sacar fotografía, pero nunca, increíblemente no sé por qué, se pusieron a transcribir algunos artículos. Igual pasó con la revista Electrounión. Y quienes no estemos acostumbrados a estar leyendo algunos artículos de aquella época, por ejemplo, a mí siempre me llamó la atención que se había dicho a los 10 años, a los 25 y a los 50 años del ESME. Y busca uno. Obviamente, la primera información la tienes en la revista Lux, porque tenemos que agradecer esta básica y plena preocupación del sindicato desde esta época, 1915 y 16, por primero escribir y dejar plasmados en páginas lo que está pasando en el sindicato. Y eso se agradece mucho. Sí lo vamos a hacer, yo creo, porque ahorita, por ejemplo, recuerdo que los primeros convenios que pudimos haberles llamado no memoriales, sino los primeros contratos colectivos, porque finalmente son contratos colectivos o son convenios generales que consigue el sindicato, porque finalmente lo que se acuerda, como la reducción a 9 horas de trabajo por cada jornada, se va a aplicar en toda la empresa. En ese sentido, no existe legalmente el nombre de contrato colectivo. Existe, como lo nombran, el ESME lo llama memorial y sin embargo cuando se firma es un convenio general de condiciones de trabajo. Y eso corresponde a ser un contrato colectivo. Pero bueno, aparecen
los primeros convenios en rojo y negro. Pero lo vamos a leer y vamos a comentar cómo está hecho esto. Y además de este historiador falsario, plagiario, mejor dicho, hay otros que en términos generales han plagiado la historia. Yo estoy tratando de recuperar todos los artículos que he escrito en la revista Luz. Pero, por ejemplo, en una tesis de maestría y de doctorado de un personaje que muchos conocen, afirma en contra de lo escrito por Morones, y tengo que decir, en contra de lo escrito en el libro que ya les he presentado, de surgimiento del sindicalismo, perdón, electricista, que está bastante documentado cómo se fundó el ESME. Está el artículo en 3 secciones de Luis Morones, y en estas tesis de maestría y doctorado de la UAM Iztapalapa se dice que el que funda el ESME es Cleto Guzmán de Necaxa, y que la funda en su casa en Necaxa Canaditas, que ahí se reunieron con el compañero Cleto Guzmán, varios de los trabajadores y compañeros de allá, desarrollan la idea y después se vienen a la capital, y gracias a Cleto Guzmán nace el ESME. Desde el primer número de Rojo y Negro aparece el artículo de Morones, y aquí es otra mentira. Hay algunos que no quieren reconocer a Morones como padre fundador, porque así se les ha estado llamando, después del editorial donde hacen la presentación del periódico Rojo y Negro, está un artículo, bosquejos acerca de nuestro sindicato. Y en ninguna parte de lo que dice aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 páginas, aparece Cleto Guzmán. Pero Cleto Guzmán, bueno, en la tesis que les digo, entrevistan a un trabajador jubilado allá en Necaxa, y dice que el fundador es Cleto Guzmán. Pudo haber dicho solamente que quien empieza a crear las condiciones para que el sindicato se diera en en Necaxa podría ser Cleto Guzmán. Está bien, pero ir en contra de la corriente y darle verdad histórica a que un jubilado se recuerda que el fundador del ESME es Cleto Guzmán, habiendo tanta evidencia, insisto, no quiero sonar, pero chequen, vean, está bastante grueso el libro, pero hay un capítulo dedicado a cómo, hay una parte pues del texto, dedicado a cómo se empezaron a reunir, cuáles elementos fueron considerados para que se fundara la idea, para que se creara, y para nada surge Cleto Guzmán. Pero doctorante y maestría dice que sí, ¿no? La primera noticia clara y evidente que hay de la división Necaxa como organización sindical
Está más o menos en de agosto a octubre de 1915. Y una nota que he comentado y que he narrado ya indica que hay algunas preocupaciones de organización y en Necaxa y que el ESME manda comisionados, yo diría brigadistas, a fomentar la idea de la organización sindical. Y uno de quienes más impulsaron la propuesta de organizar al sindicato en Necaxa fue de estos brigadistas. Delfino Revilla es reconocido en aquella época como uno de los impulsores de la organización sindical. Delfino Revilla era un mecánico muy bueno, muy experto, que trabajaba en Nonualco, en la eh, eh, generadora de vapor de Nonualco, y lo citan para que vaya a apoyar los trabajos como mecánico a la planta de Necaxa. Pero curiosamente también ya había sido nombrado por la asamblea como parte de un grupo de compañeros que fueran allá. Y estando en Necaxa, hay una nota en el libro de actas que dice que junto con Revilla ayudaron a crear la división, la sección, el sindicato de Necaxa, Salvador Moreno, Salvador Orozco, Ezequiel Orozco y Adrián Rocha. Evidentemente, quien más dificultades les dio y mandó inmediatamente reportes a la capital fue el superintendente Dunn. No le gustaba la idea, y menos que viniera, llamémoslo así, un extranjero, Delfino Revilla, a crearle problemas a su sacrosanta superintendencia de Necaxa. Fue perseguido, fue golpeado, se tuvo que esconder Revilla porque le estaban tratando muy mal, violentamente diríamos, y obviamente violentamente a todos los trabajadores que estaban respondiendo al llamado de la organización sindical. Pero ya formalmente en octubre de 1915 está reconocida la división Necaxa. Para nada se habla de Cleto. En una revista de aniversario que escribí sobre la legislativa, donde se crean, no la tengo a la mano, se las enseño la próxima vez, donde explico en más de 100 páginas cómo funcionó la legislativa de estatutos de 1956. Sí aparece Cleto Guzmán como representante de la división Necaxa. No es 1914, como se asegura en esta tesis de maestría y doctorado, quien funda la división Necaxa, pero se aparece ya y es reconocido Cleto Guzmán porque fue representante para la discusión de los estatutos en 1956. Es un libro, es una revista completa dedicada a cómo se transforman los estatutos existentes, en ese momento los creados por Juan José Rivera Rojas, y ahí sí aparece Cleto Guzmán. Yo conocí a Cleto Guzmán en los años 70, fines de los 70, y ya era una persona mayor, y le encantaba hablar y decir y contar. Como yo, por ejemplo, ya estaba trabajando en la legislativa de estatutos, cada cosa que me contaba tenía elementos para decir, no, a ver, Cleto, dime la verdad, te estás exagerando.
nunca me pudo explicar justamente cómo se fundó el sindicato NCAX. Me platicaba mucho, contaba historias. En realidad era un personaje muy simpático, pero muy cuentero. Nunca daba elementos claros de ahí. Y, insisto, le caché en 3 o 4, no sé si más contradicciones, porque yo ya venía conociendo los elementos del ESME sobre los estatutos. Y ese armado que se hizo, fueron más de 10 sesiones de legislativa de estatutos, hubo muchos participantes en esta revista. Yo creo que voy a tener que hacer una añoranza con cómo se hicieron los estatutos en 1956. No se aclara del todo qué transforman y qué quitan de las malas mañas de Rivera Rojas, pero una cosa les aseguro, eh, yo ya en los 70 conocí a Cleto y era una persona que le gustaba inventar, se imaginaba historias. Obviamente uno lo ve grande, lo ve eh, respetuoso, no le quiere uno, lo oyes y le crees todo, lo dice sistemática, organizada, bien planteado, pero a menos que uno tenga un mínimo conocimiento, y para ese momento ya había yo investigado el surgimiento del ESME, ahí, por ejemplo, no me podía contar historias. En ese sentido, podría decir, perdonando la audacia o la vanidad, yo podría decirle más cómo se funda y cómo fueron apareciendo las divisiones, ¿no? Poder decirle cuántas divisiones había en 1915. Y él, sin embargo, no tenía elementos para hacerme la plática de cómo fue. O sea, sin embargo, insisto, en la tesis de maestría y de doctorado se dice que Cleto Guzmán, porque alguien le dijo, un jubilado también ya grande, que Cleto Guzmán en Necaxa Canaditas tuvo la idea y organizó al ESME. Delfino Revilla fue uno de los impulsores o consolidadores de la división Necaxa porque llegó enviado y aprobando una asamblea para llegar a reforzar. Esos brigadistas llegaron a Pachuca, a Juando. No, bueno, otros llegaron a El Oro, porque eran las únicas divisiones que en 1915 eh, se estaban formando y se estuvieron reconociendo. Eh, y entonces hay historiadores que nos pueden contar esas cosas. Miren, les voy a presentar otra cosa que quiero, que no tengo elementos para decir más, pero hay también esta revista de Ixtapalapa de 1981. No puedo agrandar la imagen, perdonen, pero en esta revista de Ixtapalapa yo publiqué un artículo que se llama Acción, Organización y Acción en el ESME. Con este cuadro lo que les quiero decir es que empecé yo para tener una idea, una perspectiva visual, y este dice quórum legal de las asambleas en el ESME. Y aparece en la asamblea departamental, local divisional, local del DF, la general y la legislativa. Viendo los estatutos, yo saqué este cuadro. El cuadro 1 es este, bueno, este es de
cómo está organizado en general, y se menciona a los miembros del ESME. Ay, caray, déjenme ver si lo puedo agrandar. Este sencillo cuadro, que no es la gran cosa, diría yo, parte de la base, que son los miembros activos, trabajadores y jubilados con voz y voto, trabajadores de obra determinada, las elecciones con voto directo universal secreto, pero voto por cargo. No se vota por planilla, se vota por cada cargo, cada persona. Bueno, este cuadro, como este de quórum, acá adelante es, miren, también saqué el cuadro según los estatutos del SUTER para comparar cómo está organizado el SUTER y cómo está organizado el ESME y cómo son el quórum legal en el SUTER y las diferencias entre uno y otro. Bueno, el punto es, sobre la organización del ESME, había este artículo en la revista Ixtapalapa de la UAM y explico detalladamente cómo se da la organización general y concreta de los electricistas. Y lo que quiero, a lo que voy, es por cierto, aquí hay una nota que dice que escribí también Poder Sindical Electricista, la organización y la lucha por el Comité Central del 59 al 79. Bueno, el asesor de la maestra y doctora que dice que Cleto Guzmán es el fundador del ESME, también tiene su tesis de doctorado sobre el ESME, y esto que estoy enseñando, él lo escribe. El doctor que forma doctoras escribe esto, pero no menciona que lo tomó de este artículo sobre el sindicato. Y recuerdo más estos cuadros que están en la tesis de doctorado del doctor que doctoró la tesis que habla. Miren, yo no lo he comparado, no he tenido tiempo, ya no tiene caso. Ahora que veo que acusaron de plagio a la ministra, me dan ganas de comparar. Tengo cosas escritas mucho antes que el doctor y probablemente, bueno, no, yo creo que plagió. Y nada le costaba mencionar este tipo de cosas elementales que están aquí, ¿no? Por ejemplo, Comisión de Trabajo dice participación electoral en el ESME de 80 y 81, representación departamental. Comisión de Trabajo, hay 68 departamentos y secciones, hay 30.440 trabajadores, 22.350 votos, igual para la legislativa, 57 departamentos y secciones, más de 26.000 votos, perdón, trabajadores y 12.000 votos. La votación en la Comisión del Trabajo es del 73.42 y la de legislativa de 81, el 48.7%. Y entonces explico que hay una gran presencia
en las divisiones, un cuadro relativo a las asambleas que hubo en las divisiones. Hay unas divisiones que realmente sí realizan sus asambleas y otras que no aparecen. Aquí dice que yo llamé a todas las divisiones para que me dieran la información de sus asambleas, de enero a diciembre, ¿no? No me costó trabajo que me respondieran y aquí mismo digo que me costó, que no tengo la información. Así es que ya lo que dije ahorita me contradigo y en realidad no logré conseguir para el momento de hacer el artículo las otras divisiones. Las que tuve son más o menos participativas. Bueno, checar este artículo y el tiempo en que el doctor hace su doctorado, yo digo que me plagio. Y tenemos que tener cuidado con esto. Es mi gran asombro de este tipo de cosas. Revista Guamista-Palapa, 1981, y mínimo lo que tiene que hacer el doctorante es citar. Julio-diciembre de 1981, esta revista Ixtapalapa negra, donde por supuesto hay muchos más articulistas, ¿no? El tema central es sobre sindicatos, sobre el Congreso del Trabajo, las demandas de formas de lucha del Congreso del Trabajo, organización y acción del ESME, de Víctor Sánchez, Javier Rodríguez, el movimiento sindical en la automotriz, corrupción y disidencia en Pemex. Y bueno, esta sería la recomendación para todo mundo que quiera hacer historia. O sea, buscar en general para tener una idea de que existen muchas informaciones, como en este caso, tan solo aquí, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 artículos sobre el movimiento obrero, eh, y uno en especial de Víctor Sánchez sobre la organización en el ESME. Entonces, ok, todo el mundo puede hablar de movimiento obrero, pero lo más recomendable es que primero nos informemos. Hay una colección editada por Siglo XXI que coordinó Pablo González Casanova, El Obrero Mexicano, esto es Organización y Sindicatos, este es el Derecho Laboral. No tengo a la mano los 5 tomos y este es La Política y la Cultura. Y como ven varios nombres, entonces es gente dedicada al estudio del movimiento obrero, de la clase obrera. Entonces hay que evitar hablar en el vacío, hacer huecos. La revista Lux del siglo pasado en especial sí da idea clara de lo que es la historia del ESME. Y si buscan a Víctor Sánchez, bueno, aquí mismo, de cada añoranza electricista o conjuntos de añoranzas, es, es hecho documentos. Recientemente hablé sobre un artículo de Pablo González Casanova que escribió, o de Jacinto Viqueira Landa, y esas añoranzas las convierto en documentos y los tengo a la mano. Miren, solo
para volver a enseñarles este tipo de cosas. Permítanme, espero que lo pueda poner. Esto es lo que hablé sobre Jacinto Viqueira Landa, comentando su artículo. Entonces hago una presentación y este es el artículo de Jacinto Viqueira, Socialismo y Libertad. Hablemos de este artículo como tres añoranzas y obviamente hago el documento. Si gustan, escríbanme. O sea, de las añoranzas hay documentos y se los puedo enviar. Víctor Sánchez 68 @hotmail.com y les puedo enviar con gusto las añoranzas escritas, de tal manera que hay documentos desde que empecé las añoranzas de electricistas en 2018 a la fecha, o sea, 18, 19, 20, 21, 22 y 23, hay documentos escritos. Hay estas añoranzas, esta historia del ESME escrita. Y la pueden pedir o la pueden leer, ver el video y además leer el documento. Bueno, mi comentario es que un compañero antiguo que hable de algo de la historia del ESME podría ser que lo que dijo sea verdad. Pero el que va a hablar de la historia, el que va a narrar, tiene que confrontar y verificar el dato. Cleto Guzmán no estuvo en 1914, en octubre ni en diciembre de 1914, en la Ciudad de México fundando al ESME. El plagio, no solo la ministra, finalmente ya se supo recientemente que no plagió. Hay una determinación de un juez y hay una comisión en la UNAM que demuestran que no plagió. Pero tuvo su golpe político. Seguramente para eso se discutió y para eso salió la noticia de plagio de la ministra, para evitar que llegara a ser la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, y llegó otra. Y vemos los resultados ya. Es inocente. Yo he insistido, por ejemplo, que si acusan a ella o a la asesora, en realidad 5 personajes, 5 profesores y en este caso 5 doctores reconocen el trabajo de la ministra. La afirmación de la maestría de que Cleto Guzmán fue el fundador, igualmente 5 doctores leyeron el trabajo y no encontraron contradicción alguna. Se puede mentir, se puede decir yo descubrí rojo y negro y por eso el punto señalado que hago. Si realmente yo quisiera argumentar de cómo alguien usó mis trabajos y no les pone referencia, pues podría tener que revisar página por página de los de esa tesis de doctorado y mostrar la época en que yo he ido escribiendo. Hay un libro completo de organización y conflicto en
en Flaxo, organizada por una doctora, Victoria Novello, donde yo escribí un artículo amplio, detallado. Fue originalmente 100 cuartillas y lo redujeron, pero en fin, donde hago este experimento de demostración de la revista Iztapalapa más detallado y más amplio. Igual es previo, antes de esa tesis doctora. Pero en fin, lo que quiero decir es, veamos de manera crítica, sensata y argumentada estas historias. Y aunque vean a un personaje enfrente, como ahorita lo estoy yo, y diga cosas, chequen, estén atentos. Yo siempre decía que todo lo que aparezca en un libro no necesariamente tiene demostración, tiene comprobación. Bueno, no tiene nada que comprobarse. Rojo y Negro se escribió y punto. Y existe. En fin, vamos a terminar. Nos quedamos en que a una hora no hemos destruido el egoísmo atávico. Desde que se escribió, o bien podríamos decir durante todo 1915, que se está consolidando el ESME. Una de las luchas permanentes fue el egoísmo entre los compañeros, entre los trabajadores, entre los departamentos, y también en los estatutos se dice ese primero está el bien del grupo, el bien colectivo y luego el bien personal. Es decir, tenemos que luchar contra el egoísmo. Y eso dice en el tercer punto, poner todo lo que esté a nuestro alcance para destruir el egoísmo atávico de nuestra raza. Aguas. Están construyendo el sindicato y todavía no se descubre, no importa, está bien, somos egoístas, que el egoísmo es parte del proceso productivo que está diseñado desde las empresas imperialistas. Eso va a llegar después. El 4 es cultivar empeñosamente el espíritu de asociación. Ya lo narramos, yo tuve un error la añoranza pasada, dije que este año de que sale Rojo y Negro, el ESME funda, crea e impulsa la Federación de Sindicatos Obreros del Distrito Federal. Perdón, no fue 16, fue 15. Cuando el ESME en febrero de 1915 se sale de la Casa del Obrero Mundial, porque esa Casa del Obrero Mundial firmó un pacto con Carranza que dio pie, entre otras cosas, a crear los batallones rojos para combatir a los traidores de la revolución, según Carranza. Esos traidores eran Villa y Zapata. Y los batallones rojos de la Casa del Obrero Mundial van a combatir a Villa y a Zapata. Habían tomado definición por una fuerza política militar. Cuando eso sucede, el ESME se sale de la Casa del Obrero Mundial, consigue el Salón Estar como su lugar para sesionar y para tener sus oficinas sindicales, y se deslinda. Entonces, desde ahí, como ya no hay Casa del Obrero, o por lo menos si había, ya no confiaban en la Casa del Obrero Mundial, se dedican a crear otra organización general de los obreros de la capital. Y entonces ponen en práctica el espíritu de asociación, que es doble, tanto dentro de los electricistas o de las tres empresas imperialistas
donde están sus miembros trabajando como al Distrito Federal, a la capital, y crean esa federación y van a hacer muchas cosas empeñosamente por la asociación. Es otra cosa que hemos comentado ya, es que la mayoría de los trabajadores, en general y en particular en Compañía de Luz, no sabían leer ni escribir. Y se leen estos 4 numeritos, estuvieron leyendo por compañeros que sabían leer, en aras de ver por el bien de la mayoría y por el bien de la asociación de todos. Si nos comprometemos en algo, tenemos que cumplirlo. En realidad, esta es una práctica que hacía durante todo 1915. Una asamblea nombraba una comisión de 4 compañeros junto con Delfino Revilla y se van a Necaxa. Y entonces van a hacer esto que dice. Se comprometieron a cumplir con esa comisión, se van a Necaxa, trabajan, luchan, buscan que los compañeros de Necaxa conozcan los primeros convenios que ya se han firmado y les inspiran, les dan formación política, los impulsan el espíritu de asociación. Ya funciona así el ESME. Se comprometen a una tarea sindical y hasta que no lo terminan, no dejan de ser comisionados. Respetarnos entre nosotros. Si queremos que se nos respete, miren, esta parte en realidad me agrada más la anterior que esta. Algo así de que si yo quiero que me respeten, yo tengo que respetar esa parte, esa manera de escribirlo, de redactarlo, me parece egoísta. No, vamos por el bien colectivo y no porque quiero que me respeten, sino porque primero está el bien colectivo. Y así como está redactado, muchos opinan así ahora, pero así pensado, es, de este punto de vista me parece egoísta. O sea, solo si me quiero, puedo querer. No, ¿qué pasó? Solo si me reconocen y me respetan, puedo ser respetado. No, vamos a respetar al compañero, a las compañeras, al conjunto, por ejemplo, de Necasa, y en ese sentido nos respetamos todos. No lo hago porque me respeten a mí, lo hago porque tenemos que ser respetuosos entre todos. Entonces la redacción a mí no me agrada. Solo voy a ser respetuoso porque quiero que me respeten, no. Entonces soy respetuoso porque queremos respetarnos todos. Punto. Voy a cumplir con mi tarea porque todos tenemos que cumplir con la tarea y porque me encomendó la asamblea una tarea, ir a defender a un compañero para que le paguen lo que corresponde, voy a defender a ese compañero porque deben de pagarle bien y no porque quiero que me paguen a mí y entonces lo defiendo a él. No. Esa redacción está crítica. Descubrir públicamente y aniquilar socialmente a los traidores. Miren, en esta época del surgimiento, efectivamente premiaba a la empresa a los traidores. Entonces, si habría que señalarlos, el ESME no tenía la totalidad de afiliados, no se habían sindicalizado todos. Incluso podría decirles que pagar las cuotas costaba mucho trabajo, porque el tesorero y sus ayudantes tenían que ir a cada centro de trabajo cada vez que iban a pagar y pedirles que a todos los afiliados que pagaran. Entonces, a los flojos que no pagaban, pues había que decirles que dejaran de ser flojos. Y una manera de fomentar que teníamos responsabilidad y compromiso y que la cuota era para el bien colectivo, había que estarlos. Cuando se negaban, cuando por flojera
Cuando por egoísmo no querían pagar las cuotas, efectivamente había que señalar. Entonces habría que ver cómo se cumplían estas cosas. Cultivar y ejercer, número 8, el espíritu de solidaridad con todos los obreros del mundo, hasta donde sea posible. En todos estos años de 14, 15, 16, no encuentro yo una manera en que se reconozca a obreros de otros países. Pero en la capital y en la República Mexicana se está tratando de consolidar la organización. Este punto, sobre todo en los años 20, se va a lograr ir desarrollando. El noveno está muy interesante, cultivar la rebeldía emancipadora entre todos los explotados. El criterio crítico, autónomo de no tender hacia las fuerzas organizadas políticamente, porque desvían. Es una época donde hay muy malos salarios, donde la explotación es muy dura, jornadas en general de 14 horas, 16, salarios menores al peso, menores a 50 centavos. Y entonces se tiene que combatir y luchar desdoradamente para que los trabajadores, los compañeros en el trabajo no crean que eso es la vida normal. Los patrones, especialmente las empresas imperialistas, tienen capacidad económica suficiente para que mejore la condición. Solo la rebeldía, o sea, la crítica tenaz, pertinente, podría crear capacidad de lucha. Entonces habría que crear la conciencia de clase rebelde, autónoma e independiente. Es fabuloso. Entonces yo me imagino así leyendo a Morones, a Ernesto Velasco, este artículo, y diciéndoles, aclarándoles la jornada, la cuadrilla, el patrón, el jefe gringo, el racismo, de tal manera que sus compañeros, eso no es concebible, estos están abusando de nosotros, tenemos que emanciparnos, y es fabuloso. En la 9, acuérdense, hay el 3 de combatir el egoísmo, el noveno, cultivar la rebeldía emancipadora entre todos nosotros. 10, contribuir moral y pecuniariamente al mantenimiento de la unidad absoluta. Se está forjando el sindicato. El porfiriato impedía que cualquier asociación, pero sobre todo los patrones, más los patrones imperialistas. En este caso no eran los patrones, eran los administradores. Ni siquiera nunca se supo quiénes eran los verdaderos patrones de estas empresas imperialistas que actuaban por acciones. Entonces, quienes estaban representando a los gerentes, los administradores, no son los patrones, son otros trabajadores más que no tienen claro que son trabajadores. Entonces, tenemos que ayudar. Para publicar Rojo y Negro se necesitaba papel, tinta, dinero, máquinas. Que por cierto, no veo dónde Rojo y Negro se vendía a 15 centavos. Caro. Déjenme ver si en el número 1 viene el precio. Pero creo que sí era 15 centavos. Bueno, no lo encuentro. Entonces se necesita dinero para pagar el salón, la renta del salón Star,
para comprar el papel, para tener la imprenta o conseguir una imprenta que publique. Y entonces se necesita del poco salario que se tiene, contribuir para mantener al sindicato. Este punto, en la actualidad, empeñar ardorosa lucha contra el clero de todas las religiones, de todas las religiones. En la actualidad no se hace. No se piensa que el clero es peligroso y habría que hacer un estudio minucioso. Probablemente el sindicato ha tenido contacto con el clero, pero habría que enseñar que hay dos cleros. En esta época, los padres en sus homilías, en sus misas, atacaban las huelgas. Señalaban con el dedo traidores a los obreros que hacían huelga. Cuando exigían que les pagaran más, eran criticados los trabajadores o las organizaciones. Pecado. En la historia, hasta esta fecha, bueno, hasta la actualidad, los clérigos, los sacerdotes, dice aquí que de todas las religiones han estado en contra de la emancipación del pueblo o de los trabajadores. En la dictadura de Pinochet, toda la Iglesia Católica estuvo en contra de la población y a favor de la dictadura de Pinochet. Pasó lo mismo en Argentina, en Brasil. Acá, los arzobispos durante 60, 70 años de dominio del PRI han estado a favor del PRI. Y calumnian y castigan y señalan a los dirigentes obreros que están en contra de los charros en busca de la democracia. Y entonces esto sí tendría que una lucha contra el clero. Y ya si se quiere discutir el asunto, se discute, se estudia y se argumenta y se ve el papel de la religión o de sus representantes en las luchas obreras. ¿Cómo se portaron? Por ejemplo, en 1968, todos los sacerdotes católicos estuvieron en contra del movimiento estudiantil. Y eso es lo que proclama Ernesto Velasco. En ese tiempo, insisto, en todas las misas, los padres, en la misa, en la homilía, estaban en contra de las huelgas, de las demandas colectivas, del paro de trabajo, y ellos lo sabían. Hay dos, tres actas que señalan que se metieron a la misa y que vieron cómo el padre estaba en contra de esto. Eh, Zapata fue criticado por todos el clero, bandido, salvaje y ratero y demás, y quienes señalaban con el dedo flamígero, los sacerdotes. Hoy, si quieren, un estudio, un análisis detallado del comportamiento del clero, si quieren, pero acá en la historia han estado siempre en contra de las demandas justas. 12. Mantenernos completamente alejados de la política. En ese momento, yo creo que hasta la fecha,
La política del PRI, por ejemplo, ha estado siempre en contra. Los gobiernos surgidos del PRI, a lo mejor algunos o algunas acciones, por ejemplo, López Mateos, que en el ESME se ha defendido mucho por la nacionalización de la industria, es una de sus medidas de gobierno, pero al tiempo que estaba pugnando por la nacionalización de la industria eléctrica, mandó asesinar cruentamente a Rubén Jaramillo en el hogar de Jaramillo. Llegaron los soldados y balearon. Su esposa estaba embarazada. Reprimió todo el movimiento de Jaramillo, que siendo en Morelos estaba luchando, como diría Zapata, por tierra y libertad. Y la represión fue brutal. Reprimió al movimiento ferrocarrilero. Entonces tendríamos que hacer un balance. Incluso yo les decía que cuando se expropia el petróleo, y un debate muy fuerte también en el ESME, y porque el exiliado León Trotsky decía que aún la expropiación o las nacionalizaciones eran burguesas de sostenimiento al propio capitalismo, no liberaban, no generaban autonomía. Y el debate se dio muy fuerte y precisamente un marxista lo provocó. Hoy tendríamos que revisar en medio del conjunto del nacionalismo revolucionario, de la ideología de la Revolución Mexicana, cómo contemplar y apreciar la medida de López Mateos. Es decir, acá dice, los políticos han estado en contra del movimiento obrero y entonces no valdría la pena. ¿Cuál es el político que se tiene aquí? Efectivamente, el político de tiempos de Porfirio Díaz. Y en febrero de 1915, la Casa del Obrero decide irse con el bloque de Carranza a combatir al bloque de Villa y Zapata. El ejemplo que tenemos de la política es que la política burguesa, los políticos del statu quo, efectivamente traicionan. Se les olvida, sin embargo, al ESME, y esto es lo que habría que deslindar y que aclarar y que precisar, el ESME hace política. Una discusión, una huelga para discutir las mejores condiciones de vida o simplemente de salario en contra de una empresa imperialista es hacer política. Entonces, la política que no quiere saber el ESME, o en todo caso la política que no se reconoce, es esta, la lucha por, por ser rebelde, por mejorar las condiciones de vida, por luchar por mínimo un peso de salario para todos en contra de una empresa imperialista, es hacer política. Entonces, podríamos deslindar. A lo mejor tendríamos que decir la política burguesa en contra de ella y la política por la mayoría a favor de ella. Pero se tiene que reconocer este asunto. Y claro, la Casa del Obrero Mundial, dejando de ser anarquista porque violenta una de sus premisas fundamentales, tenía que ser discutida en el ESME. Y no tendríamos que ser propolíticos o políticos. Entonces, hoy el ejemplo sería, discutamos la política y ya. En México, por ejemplo, aún ahora no hay un solo partido político proletario, obrero. No ha habido en la historia de más de 100 años del ESME un partido obrero. No ha habido en 108 de vida del ESME una prensa o periódico obrero, proletario. No hay.
Entonces la prensa es burguesa. Si quieren vendida, pero si es burguesa, ya es burguesa, ya es la de los burgueses. El 12, cuidado, estudiemos el 11 y el 12. Estudiemos a todas las religiones y veamos históricamente su comportamiento. Estudiemos a los partidos políticos históricamente y veamos su comportamiento. 13. Llegar hasta el sacrificio en defensa de nuestros derechos. Todavía no había derechos y sin embargo el ESME va reconociendo que lo que han venido trabajando desde 1915 a cuando se están conquistando derechos. A un salario no digno, de un peso mínimo. Todavía no hay salarios dignos, no existe ese mito, ni vivienda digna, ni jubilación digna. No existe esa cosa. Siendo socialistas podemos reconocer que eso no existe, pero sí consolidar los derechos que se van alcanzando poco a poco. Y de 1915 a 1916 se están conquistando derechos. Recordemos que Rojo y Negro deja de salir y publicarse porque la Federación de Sindicatos Obreros convocó a la lucha por un derecho, un salario que convenga y que esté acorde con la política burguesa. Los burgueses estaban teniendo todas sus ganancias y mercancías en oro. ¿Y por qué los obreros no pueden cobrar sus salarios en oro? Y por eso esa huelga, pues lucharon hasta el sacrificio. No lograron reconocer que Carranza que usaba un lenguaje revolucionario, pero estaba en contra de los derechos elementales de los obreros, como que se les pagara como se les pagara. Si los patrones y empresas imperialistas cobraban en oro, los salarios tendrían que ser en oro. Sin embargo, Carranza, el revolucionario, el primer jefe del Ejecutivo revolucionario, como se hace llamar, estuvo en contra. El último punto, disputar al capitalista, la primera vez que habla de capitalista en este texto, el 45% de las utilidades brutas. Ya sabían ellos cuánto ganaban las empresas imperialistas y sobre eso iban. No dicen el 100% de las utilidades brutas, no. No dicen ni siquiera el 50% de las utilidades brutas, tampoco. Pero algo debe de quedar para que se distribuya con sus trabajadores. A una hora, no sé si valdría la pena decir, todo el movimiento obrero de México tiene que ir por lo menos por el 30% de las utilidades brutas para distribuirse. A lo mejor es excesivo. En este momento, él plantea el 45%. Bueno, se nos acabó el tiempo de esta añoranza. El mes que entra podríamos dar un repaso completo a los artículos, a los temas, a los 4 números de Rojo y Negro y comentarlos aquí. Y como Rojo y Negro es un periódico que dejó de ser y reconciliar si esto o si era periódico obrero. Me parece que sí, que es un gran esfuerzo y que podría haberse tomado esta esencia de periódico. Bueno, nos vemos hasta el próximo lunes en otra añoranza de electricista. Uy, perdón, se me olvidó decir que el equipo de Radio ESME nos permite estar con ustedes. Felicidades a todo el equipo, felicidades a quien le corresponda atender este programa de añoranzas, que normalmente es Iván Hernández, se lo agradecemos, pero igual agradecemos a todo el equipo.
Hasta la vista, baby.